Bueno, ante todo agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a participar en estas magníficas conferencias. Y bueno, como dice el moderador, me toca hablar un poco de los efectos que causan los gatos cimarrones en los medios insulares, específicamente en las aves, y revisar un poquito las campañas de control que se han llevado a cabo en Canarias para minimizar estos efectos. Ya esta charla las he dado en otras oportunidades, probablemente algunos de los presentes ya me la habrán oído, pero bueno, la repetiré con algunos cambios para adaptarla a las jornadas que nos tocan hoy. Siempre me gusta empezar un poco por comentar y recordar que vivimos en islas, que muchas veces nos olvidamos que vivimos en islas y tienen unas características muy particulares, sobre todo ecológicas, como son la de tener una gran variedad de hábitat, una amplitud de nichos tróficos y sobre todo lo más que nos va a importar y nos va a recalcar que tiene unas redes tróficas muy simples. Esto hace que la biota presente en las islas tengan unas características como ser pues, una baja diversidad específica, un elevado grado de endemicidad y como uno de los procesos evolutivos que tienen lugar en islas es que pierden la capacidad antidepredatoria al no haber grandes depredadores presentes en las islas, lo cual van a hacer que estas especies sean muy vulnerables a tanto la destrucción y alteración del hábitat como la introducción sobre todo de especies exóticas invasoras, independientemente del tipo de especie que nos llegue a las islas, ya sea en vegetales como las fallas en Hawái o invertebrados como las hormigas en la isla de Natividad, pasando por vertebrados desde peces como la perca del Nilo, la serpiente arbórea parda arbórea en la isla de Guam. Aquí tenemos nuestro caso especial de la serpiente real de California en Gran Canaria con los estragos que está causando, aves como la cotorra de Kramer y mamíferos herbívoros que afectan de forma muy grave a la vegetación nativa. De todos estos mamíferos, tal vez los depredadores y algunos roedores como las ratas o los ratones y mustélidos también causan estragos, son los que más causan estragos, sobre todo en las poblaciones de aves marinas de estas islas. Y de todos ellos, el más pernicioso, el que más se ha estudiado, es el gato. Aquí les presento pues, uno de los casos más conocidos, que es cómo un gato con su descendencia en la isla de Stephen, en Nueva Zelanda, colaboró, ayudó a extinguir este precioso ave, el chochín de Stephen, de una isla en Nueva Zelanda en muy poco tiempo. Realmente la población de esta especie ya venía en declive por la destrucción del hábitat, pero el gato fue el que le dio la puntilla, ¿no? Y es el caso más icónico que conocemos. ¿Y por qué los gatos? Los gatos tienen unas características biológicas como tener una gran habilidad de dispersión, han ocupado todas las islas del mundo, incluso las subantárticas, zonas semidesérticas, son capaces de vivir y sobrevivir prácticamente sin agua, son unos depredadores eficientes, como veremos, tienen plasticidad en la alimentación, es decir, se alimentan de una gran variedad de tipos de presas, lo que hace que puedan sobrevivir con mucha facilidad. Tienen una elevada promiscuidad y fecundidad. Las hembras son capaces de reproducirse o tener camadas, hasta 4 camadas al año y hasta 5 gatitos por camada. Es decir, que una sola hembra puede dar lugar a 20 gatos más en un año. Eso ha hecho que tengan un gran éxito en el establecimiento de poblaciones asilvestradas en las islas y se hayan incorporado a las redes tróficas, esas redes tróficas simples que hablamos al principio, se han incorporado en lo más alto de la cadena trófica, convirtiéndose en los depredadores en esas cadenas. Y eso ha hecho que los gatos sean uno de los depredadores con más éxito y que más impacto han causado en islas. Tanto es así que en una revisión hecha en el año 2011 detectamos impactos en al menos 120 islas del mundo y con una distribución curiosa. Vemos que los impactos sobre los mamíferos están asociados a islas de tipo continental o muy cercanas al continente, con excepción de Galápagos. Los reptiles, dependiendo de los grupos a los que se ven afectados, por ejemplo, tenemos los iguánidos en el Caribe, en Fiji, también en Galápagos, o los lagartos gigantes en Canarias. Y en el caso de las aves, que son los puntos verdes, pues en islas de tipo oceánico, sobre todo en todos los océanos del mundo. Han afectado al menos a 175 especies distintas,
2/3 casi de aves, 123, afectando en la actualidad, bueno, en la actualidad no, habiendo contribuido de alguna manera a la extinción del 14% de todos los aves, reptiles y mamíferos que se han datado desde el siglo XVII. Y actualmente están afectando al 8% de las especies consideradas como un peligro crítico por la IUCN, por Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero los efectos no son tan directos. Siempre hay, en la mayor parte de los casos que detectamos, siempre hay otros factores, como puede ser la destrucción del hábitat, la presencia de otros depredadores, competencia por el alimento, artes de pesca, que también están afectando a esas especies. De manera que solo una pequeña parte de los casos que hemos detectado en que los gatos han sido realmente los que han incidido en la extinción de estas especies. Algunas fotos de las 22 especies que han sido extinguidas por los gatos en islas. Estas dos están extintas en la naturaleza, el cuervo en Hawái y esta paloma en México. La mayor parte de ellos han tenido lugar en Nueva Zelanda, 11 especies, más que nada para que vean la gran variedad y diversidad de especies que se pueden ver afectadas por los gatos. Desde aves de presa, loros, pequeños paseriformes ápteros que no vuelan, aves marinas también, sobre todo, algunas otras incluso aves de presa, diurnas, esta gran en Baja California, pájaros pequeños y algunos pues, parecidos a los pinzones que tenemos en Canarias. Pero la mayor parte también de los impactos que se causan, o que los que refiramos siempre a la depredación, y son los más visibles de que un gato se come a un animal en particular, estarían relacionados con los mecanismos de depredador-presa y afectarían al tamaño y a la dinámica de la población. Hay otros impactos menos visibles, más crípticos, por llamarlo de una manera, que también afectan a esas especies nativas en islas. Algunos por riesgo simplemente de depredación, hay competencia por la alimentación, hay alteraciones incluso en los procesos ecológicos de dispersión de semillas en islas. Hay cambios en el comportamiento, como veremos ahora, e incluso pues, problemas de transmisión de enfermedades e hibridación con especies nativas de gatos en otras latitudes. Aquí vemos pues, los temas de enfermedades, la toxoplasmosis, que también afecta a los humanos y otras especies. Puede transmitirse desde los gatos, que es el hospedador final, a especies de aves, ¿no? de distinto tipo y en distintos sitios. Pueden afectar a temas comportamentales, por ejemplo, el cuidado parental, especies de aves que pasan más tiempo en el nido para cuidar de su prole, especies que cambian el lugar de nidificación de zonas más arbustivas a árboles porque están los gatos presentes, especies que reducen su docilidad, saben que las especies, pues, al no tener depredadores en islas, reducen esa aversión hacia los depredadores. Pues cuando hay gatos presentes disminuyen esa docilidad o aumentan la distancia de huida cuando hay depredadores presentes. O incluso pueden afectar a la llegada de especies a islas. El hecho de que estén presentes los gatos en ciertas islas impiden que esas islas sean colonizadas o recolonizadas por aves que estuvieron anteriormente, como algunas de estas aves marinas en Ascensión o la pardela de Yerkowal en el Mediterráneo, e incluso pueden afectar a la migración de las aves. Las aves necesitan hacer paradas temporales en ciertos sitios para recoger más alimento y fuerza para continuar su migración, y en los sitios donde están los gatos presentes, el tiempo de estancia en esos sitios es menor, se reduce y están afectando la migración. Bueno, ¿y qué ocurre en Canarias? En Canarias se empezó a estudiar la dieta de los gatos por la afección que estaban causando en aves marinas sobre todo, aunque los primeros trabajos se hicieron curiosamente aquí en Gran Canaria, en el Pinar, y se sabe bastante de lo que se alimentan en las islas. La mayor parte de la dieta está compuesta por otros mamíferos introducidos, como son conejos, ratas y ratones, constituyen más del 50% del total de presas. Hay cierta variabilidad dependiendo del ecosistema en el que estamos. Por ejemplo, los mamíferos son consumidos en prácticamente todos los ecosistemas. Las aves estarían presentes sobre todo en los hábitats forestales y los reptiles, por el contrario, serían más depredados en aquellos ecosistemas abiertos donde son más abundantes. Y después ya los invertebrados varían mucho dependiendo de las abundancias relativas en cada uno de ellos.
Pero fíjense que la biomasa consumida total por los gatos, la mayor parte, más del 80%, estaría consumida, estaría formada por mamíferos introducidos y solo una pequeña parte por aves. Pero no solo a través de la dieta podemos inferir los impactos que causan los gatos sobre las poblaciones de especies de aves, en este caso amenazadas. En el año 2014 se encontraron, haciendo seguimientos de poblaciones de aves marinas, más de 150 alas de petrel de Wobbler, paíño de Pequialo y paíño de Madeira. No se encontró en la dieta, pero sí que se encuentra haciendo este tipo de seguimientos y estudios. De esta manera se podía hacer un listadito entre los trabajos de la dieta y estos seguimientos, por eso se diferencian entre amarillos, que son los de seguimiento, y los blancos de la dieta, de las especies que se podrían ver afectadas o se están viendo afectadas por los gatos. De todas estas no paseriformes, tanto el petrel de Wobbler como la pardela chica se encontrarían amenazados en los catálogos de especies amenazadas de Canarias y en el español. Y en el caso de los paseriformes ya hay hasta 13 especies que son consumidas, no movimos en mucha abundancia, pero sí que algunas de ellas, como estas 4, estarían también con algún grado de amenaza, y entre ellas pues se encontraría el pinzul aquí en Gran Canaria. Bueno, ¿y qué hacer? Cuando se ve que hay impactos de gatos en islas, pues lo que hay que hacer es intentar minimizar ese riesgo, y la forma de hacerlo es eliminando los gatos o controlando los gatos de los sitios en los que se encuentran. Y esto se viene haciendo pues desde hace mucho tiempo, y a datos recientes del año pasado ya se han hecho más de 170 campañas en casi 150 islas de todo el mundo, con un éxito pues relativamente interesante, porque en 104 de esas campañas han sido exitosas. Los métodos utilizados son muy variados, incluyen desde capturas de cepos, caza, venenos o capturas en vivo, aunque últimamente pues están utilizando temas pues más modernos de seguimientos con GPS, de algo que está muy en boga, que es el tema de la captura, esterilización y suelta, que es bastante problemática, pero que se está haciendo, ¿no? Y tiene bastante seguimiento. Aún así, sí es importante señalar que la isla de mayor tamaño donde se han erradicado los gatos, donde se han conseguido erradicar los gatos, es Marion Island, con 290 kilómetros cuadrados. Se está intentando en Australia, una isla con mucho más tamaño, y la isla donde se han erradicado con mayor número de habitantes es Ascensión, con 900. Si esto lo comparamos con Gran Canaria, una isla de 1.500 kilómetros cuadrados aproximadamente y más de 800.000 personas, va a ser bastante complicado poder erradicar, pero sí que se podrá intentar controlar, como se verá en algunas zonas donde se van a ver afectadas. En Canarias se han hecho diversas campañas de control y erradicación en los islotes de Lobos y Alegranza, al norte de Fuerteventura y Lanzarote respectivamente. Se consiguió erradicar, por lo menos cuando se terminaron los proyectos, los gatos de estos islotes, con el fin de salvaguardar las importantes colonias de aves marinas que estaban presentes en esos islotes. En Tenerife se llevaron a cabo campañas de control para intentar minimizar los riesgos no solo del gato, sino también del erizo moruno sobre la terrera marismeña, la Calandrera rufescens, que tenía unas poblaciones muy exiguas, ya ven, en los alrededores del aeropuerto de Tenerife Norte. En Fuerteventura también se llevaron a cabo algunos controles para minimizar los riesgos que se habían detectado en las poblaciones de una especie endémica de Fuerteventura, como la tarabilla canaria. Y en Gran Canaria pues han hecho algunos trabajos también para controlar las afecciones que causaban los gatos sobre el chorlitejo patinegro en Maspalomas, y me estaba comentando Miguel Ángel Peña, que estaba por aquí, que han continuado con esas campañas. Y sobre todo se han llevado a cabo campañas ya desde el año 1996 para minimizar los riesgos de los gatos sobre la población de esta especie endémica que tienen ustedes aquí en Gran Canaria. Y han sido pues bastante diferentes, ¿no? Desde el 96, 17, después 51, en 2002 solo 3 y 30 en el 2008, y en este periodo ya Ruth lo presentó perfectamente en su ponencia. No son 107, creo que eran no eran 197, sino 103 gatos los que ya habían terminado de controlar en esa zona, y la zona que también la presentó ella, donde lo han estado haciendo. Lo comentaba ella, hay un problema porque a pesar de estar sacando cada vez más gatos, los gatos siguen llegando a la zona, y puede ser un poco por eso. Hay en los pueblos, las aldeas que están alrededor, hay muchos gatos domésticos. Los gatos domésticos se sabe ya que son tan peligrosos como los propios asilvestrados,
y si encima, gracias, Honor, y si encima están aportando población e individuos a esas zonas donde las están quitando, pues van causando pues, esos problemas de conservación de las especies. Estos son simplemente unos datos publicados de la cantidad de millones de animales que son capaces de matar gatos que están perfectamente alimentados por sus dueños. No son gatos asilvestrados que se buscan la vida a cazar, ¿vale? Como conclusiones, pues está claro que los gatos son unos depredadores generalistas y oportunistas que consumen lo que es más abundante y lo que es más fácil de escoger y que están causando un impacto gravísimo sobre las poblaciones de aves en ecosistemas insulares como los nuestros, que visto que están alimentándose sobre todo en Canarias de otras especies de mamíferos introducidos como conejos, ratas y ratones, no se puede eliminar la población de gatos sin controlar de alguna manera las poblaciones presas, porque ya vimos que las ratas son unos depredadores también muy importantes sobre las aves y podríamos causar un efecto más pernicioso en sí que eliminar solo los gatos. Creemos que hay una legislación lo suficientemente potente para poder tener controlados todos esos gatos domésticos alrededor en los pueblos y en el medio natural, simplemente siguiendo la legislación, manteniéndolos en casa, que como tienen que estar las mascotas, esterilizándolos para que no, si en caso de que escape, no se reproduzcan, identificándolos para tener controlados también a los dueños de alguna manera y un registro. De esa manera se podría minimizar los riesgos, al menos, de que se aumenten las poblaciones en el medio natural. Porque está claro que hay una serie de problemas, no solo económicos, sino sociales, de rechazo a ciertas actuaciones de erradicación, donde sobre todo va implícita la muerte de los animales, ¿no? Y eso hay que resolverlo, y eso se resuelve pues, con lo que estamos hablando antes, y bien explicó José Manuel del tema de la educación ambiental. Hay que implicar a la sociedad en estos temas de campaña, en estas campañas, en comentarles exactamente cuáles son los problemas que causan los gatos en la fauna nativa que tenemos nosotros y cuáles son las medidas que tenemos que adoptar pues, para resolver y minimizar esos impactos. Y nada más. Muchas gracias por su atención.